La semana pasada, entonces, hermanos, hablábamos del capítulo 3 y del capítulo 4 y cómo la promesa de entrar en el reposo se ha hecho una realidad. Decíamos que ahora nosotros contamos con la bendición de que desde que ya hemos creído, entramos a disfrutar del reposo que Dios nos ha prometido. Estamos gozando desde ya la vida eterna. Estamos gozando desde ya la paz de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no la da como yo la doy. Desde que nosotros empezamos a creer en Jesucristo, desde que entramos nosotros al cristianismo, entonces se cumple y se hace realidad esta promesa. Y hablábamos del capítulo 4 del temor. Temamos pues. Siempre con respeto, siempre con reverencia, buscando la presencia del Señor, buscando con diligencia siempre servir al Señor y estar bien delante de Él. Habían quedado algunos versículos pendientes del capítulo 4 porque decíamos que tiene más coherencia lo que son el versículo 14 al versículo 16 del capítulo 4, aplicarlos con el contexto del capítulo 5 y capítulo 6 que vamos a estar analizando el día de hoy. ¿Qué dice el verso 14, 15 y 16? Lo leo en Reina Valera 1960. Dice de la siguiente manera: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos versículos, entonces, que vemos del verso 14 al verso 16, van a estar más conectados con lo que se habla del capítulo 5 y el capítulo 6, siempre de esta misma carta. ¿De qué va a hablar entonces? ¿De qué van a hablar estos dos capítulos? Bueno, van a hablar del sumo sacerdocio de Jesús y algunas exhortaciones para el cristiano. De esto va a tratar, hermanos, estos dos capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6 de siempre de Hebreos. Va a empezar a introducir a partir del capítulo 5 y capítulo 6 el tema del sumo sacerdocio de Jesús, pero lo va a explicar un poco más en el capítulo 7. Ya en la próxima clase nos corresponderá entonces hablar del sumo sacerdocio de Jesús un poco más a detalle de lo que dice el capítulo 7. Hoy nos quedaremos un poco en la introducción. Pero el verso 14 al verso 16 es un aliento para los lectores, es un mensaje de ánimo para los que están escuchando el mensaje o para los que están leyendo este mensaje de la carta a los hebreos. Dice el verso 14, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote. Si usted nota, cuando usted habla en el español y dice, yo tengo un amigo, pero ese amigo se convierte en su mejor amigo, usted ya no dice, no tengo, yo tengo un amigo, usted dice, yo tengo un gran amigo, porque esta persona cobra importancia, ¿no? Está por encima de otras amistades que posiblemente usted tiene. El pasaje dice, tenemos un gran sumo sacerdote. Jesús es superior a los sumos sacerdotes y pastores terrenales, según el adjetivo que se introduce en este versículo 14, el adjetivo gran.
O sea, Jesús no solamente es sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. Está por encima de todos. Y una vez más, volvemos a decir la frase y quiero que usted pueda atesorarla y repetirla, porque Cristo está por encima de todo y de todos. Jesús es superior a los sumos sacerdotes y pastores terrenales, según lo que se nos explica en ese verso 14. Pero no solamente se queda en la parte de que es un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, tenía la función de que entraba al santuario interior del templo una vez al año. ¿Recuerda usted la división del tabernáculo? Entraban a ese como el patio, luego llegaban al lugar santo y después pasaban al lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podían ingresar una vez al año. Una vez al año podían entrar. Era la única oportunidad que tenían al año de poder entrar a, al lugar santísimo. Y cuando entonces los sacerdotes entraban al lugar santísimo, ofrecían esos sacrificios. Pero lo interesante acá es que Jesús ha entrado y ha traspasado los cielos y está siempre ante la presencia de Dios. O sea, ya no solamente una vez al año, Jesús está para siempre ante la presencia de Dios. Está a la diestra del trono de Dios. Por ende, Cristo, está por encima de todos y de todo. Luego va a decir en el mismo verso 14, retengamos nuestra profesión, sino lo podemos traducir como aferrémonos firmemente a la fe que profesamos. Fe, hermanos, es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres para dar a conocer a Cristo. Note usted de lo que se está hablando en estos últimos versos del capítulo 4 de Hebreos. Fe, retengamos nuestra profesión. Es lo que nosotros creemos, lo que nosotros atesoramos en nuestro corazón, lo que atesoramos en nuestra mente. Y que no solamente se queda en algo interno, sino que también lo externamos, sino que también lo demostramos. Dice la carta de Juan, el que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. Eso es fe. Si usted tiene fe en Jesucristo, si usted es seguidor de Jesucristo, si yo soy seguidor de Jesucristo, mis hermanos, entonces nosotros vamos a profesar externamente lo que nosotros creemos. Si usted cree que Jesús fue un hombre de oración, ¿cómo cree que va a ser usted? ¿Cómo cree que voy a ser yo? Un hombre y mujer de oración. Si Cristo, mis hermanos, cuando estuvo en la tierra, fue obediente, ¿cómo se esperaría que fueran sus seguidores? Obedientes. Por eso retengamos nuestra profesión, porque es esa fe que atesoramos en nuestro corazón y que no solamente se queda en lo interno, sino que también lo demostramos para dar a conocer a Cristo. Pero el versículo 15 y 16 va a decir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado. Jesús fue tentado, pero fue un hombre sin pecado.
A pesar de que el diablo, cuando él estaba en el desierto, lo tentó, Jesús no cayó en la tentación. Él sufrió todas las tentaciones, pero no pecó. El pecado es la única experiencia humana de la cual Cristo no participa, no participó del pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos a un Jesucristo, un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que comprende nuestra debilidad, que comprende nuestra parte humana. Y hablábamos de eso en la clase anterior, ¿no? De cómo Jesús está al pendiente de nosotros porque Él estuvo en cuerpo, Él estuvo en carne y comprende y sabe lo que nosotros atravesamos como hombres en carne. Aunque fue tentado en todo, Él no participó del pecado. Pero luego, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El escritor nos va a exhortar a que podamos acercarnos al trono de gracia en oración. ¿Recuerda usted el Salmo de David? Decía, tú aceptas un corazón contrito, quebrantado y humillado. El único sacrificio que el creyente puede traerle al Señor es un corazón quebrantado y contrito. Jesús, cuando estuvo en la tierra como nuestro sumo sacerdote y murió en la cruz del Calvario, recordemos lo que los evangelios dicen, que el velo fue abierto y ahora usted y yo tenemos el acceso a la presencia de Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz. Ya no solamente es una vez al año. Por eso también, hermanos, no solamente estamos ante la presencia de Dios cuando nos congregamos como iglesia en el lugar de reunión. Cada día, cada momento, estamos ante la presencia de Dios. Y como vivimos ante la presencia de Dios, nuestro único sacrificio, nuestra única ofrenda es un corazón quebrantado, contrito y humillado. Vivir bajo la dependencia de Dios, vivir creyendo que nuestro Señor nos comprende en nuestra debilidad, se compadece de nosotros y cuando nosotros nos acercamos a Él, encontramos gracia y encontramos misericordia. Más adelante, en esta misma diapositiva, voy a dar definición de lo que es gracia, de lo que es misericordia. Pero hermanos, el aliento que nosotros tenemos en estos versículos es de que ya el acceso a Dios no es limitado. Cristo abrió el velo para que podamos estar ante la presencia de Dios por siempre. Así que este es un gran aliento que nosotros tenemos, mis hermanos, en estos versículos. Entramos al capítulo 5 y voy a pedir, por favor, a mi hermano Raúl, si me ayuda, hermano, por favor, leyendo Hebreos capítulo 5 del versículo 1 al 3, por favor, hermano. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Gracias, hermano. ¿Qué notamos nosotros de cómo son los sacerdotes según esos versículos? Según el verso 2 o según el verso 1, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. O sea, el sacerdote que llegaba a tener esa función, obviamente de sacerdote, valga la redundancia,
No era porque simple y sencillamente quería hacerlo, no, era tomado entre los hombres. Recordemos que el sacerdocio en el Antiguo Testamento, quienes fueron escogidos para ser sacerdotes fueron los de la tribu de Leví, pero dentro de los de la tribu de Leví escogían al que iba a ser el sumo sacerdote. En este caso, al inicio fue Aarón. Y acá en estos pasajes se va a presentar que Cristo está por encima también de Aarón. Ya vimos, ¿no? Que Cristo está por encima de los ángeles, está por encima de la ley, está por encima de Moisés y está por encima de Aarón. Pero el sacerdote, según el verso 1, es tomado de entre los hombres, o sea, es escogido para esta función, es designado para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es designado, se le asigna la función. Pero el versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y también paciente con los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, el sumo sacerdote terrenal es débil, es débil. Y la función que él debía tener es mostrar paciencia con los ignorantes y extraviados, porque también está rodeado de debilidad. Y por causa de su debilidad, debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo y del pueblo. Pero ¿qué nos acaba de decir los versos anteriores, 14, 15 y 16 del capítulo 4? Jesús, nuestro sumo sacerdote, aunque vivió en carne, él no pecó. Entonces ya nos damos cuenta por cómo el verso 14 inicia diciendo, tenemos un gran sumo sacerdote, porque Cristo no participa de la naturaleza pecaminosa del hombre. Está por encima Cristo del sumo sacerdote que tenía esa función en el pueblo. Ahora, a partir del verso 4 al 10 se va a dar la función del sacerdote o algo que debía hacer. Y por favor voy a pedir vamos a ver a mi hermana Mayra Rocha, por favor hermana, si me puede ayudar leyendo del versículo 4 al versículo 10 del capítulo 5, hermana, por favor. Amén, hermano. Del 4. Al 10. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias, hermano. Del verso 4 al 10 de este capítulo 5, inicia diciendo que nadie toma para sí esta honra. El trabajo del sumo sacerdote, hermano, quiero que usted note esto, era un trabajo honroso y ocupaba junto con el líder civil el cargo más alto del país. Hagamos de cuenta como en nuestros países está el presidente y a la par del presidente, ¿quién estaría? El sacerdote, el sumo sacerdote. Era un trabajo honroso. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. O sea, Dios lo llamaba a tener esta función. Dios lo llamaba para tener este oficio.
Pero note usted lo que va a decir el verso 7. Me voy a saltar ahorita el verso 5 y 6, porque en el capítulo 7 se va a dar la tarea de hablar un poco más o de dar detalle del sacerdocio de Melquisedec. Hoy no vamos a hablar de este sacerdocio, lo haremos en la siguiente clase. Pero el verso 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. La función de Jesús como sumo sacerdote no solo fue en dar su vida, sino también ofreció, note usted, ruegos y súplicas. Y acá quiero, hermanos, que hagamos una reflexión muy importante para nuestras vidas cristianas, para nuestra vida, como lo digo. Cristo en los días de su carne. ¿Quién era Cristo? El Hijo de Dios, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios. Pero note usted lo que dice el verso 7, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Qué son ruegos? ¿Qué son súplicas? ¿Ha visto usted a un niño que le pide a su mamá un dulce y la mamá le dice, no, no te lo doy? Y el niño vuelve a pedirle, quiero un dulce, quiero un dulce y quiero un dulce. Y termina llorando y quiero un dulce. Es rogar, insistir, suplicar con llanto. Cristo dice que ofreciendo ruegos y súplicas con un gran clamor, no dice solamente clamor, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y mire, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuántas veces usted en oración se ha puesto a pedirle al Padre, Señor, líbrame, Señor, sáname, Señor, ayúdame a salir de esta situación? ¿Cuántas veces usted se ha puesto con ruegos y súplicas al Señor? Note usted que dice que Cristo estaba ofreciendo ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Ese es un pasaje que nos expresa claramente la humanidad de Jesús. Nosotros como hombres, cuando nos enfermamos, rápidamente acudimos al doctor. En nuestro ser está el instinto de supervivencia, queremos vivir. Cuando usted se enferma, no, ya, bueno, ya, no tomo nada y ahí que me muera, ya, pues ya me voy ante la presencia del Señor. Cuando nos enfermamos rápidamente acudimos al doctor, ¿no? Acudimos para poder encontrar la sanidad. ¿Por qué? Porque es nuestro instinto de hombre, nuestro instinto de nuestra humanidad. Jesús en ese momento que estaba en el Getsemaní decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hebreos dice que Cristo en los días de su carne, estando él en ese momento con ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? Lucas lo va a explicar, me encanta el pasaje de Lucas, hablando de cómo Jesús estaba en el monte de Getsemaní, dice que él hablando con el Padre envió un ángel para fortalecerlo. Muchas veces nosotros, hermanos, vamos a pedir tantas cosas a Dios, pero posiblemente lo que Dios va a hacer no es librarnos de la prueba que quizá estamos pasando, sino enviarnos fortaleza, hacer crecer nuestra fe. Posiblemente usted se ha enfrentado con muchos problemas, con muchas pruebas. Se ha enfrentado con esos problemas en decir, ¿sigo adelante o qué hago? Pero Dios ha estado ahí para fortalecerle y enseñarnos la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor
de eterna salvación para todos los que le obedecen. La función de Jesús fue dar su vida, pero también ofrecía oraciones y peticiones. Y la respuesta que Dios le envió a Jesús fue fortaleza para poder llegar a la cruz. Y cuando llegó a la cruz, entonces fue perfeccionado y ahora es el autor de eterna salvación. Y gloria a Dios por la obra que Jesús hizo. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, por favor, mi hermana Reina Bermúdez, por favor. Sí, hermano. Hebreos 5, 11 al 14. Amén. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Gracias, hermano. Amén. Después de que el autor viene hablando y dando aliento a los oyentes, ahora pasa a dar exhortación. Yo tengo ahorita 25 años y si a mí me llegasen a decir que tú eres un niño, eres un bebé, eso ofende. Porque pues, digo, no, pues si ya tengo 25 años, ¿cómo me vas a decir niño? Usted posiblemente tenga 30, 40, 50 años. Y si a usted le dicen, usted actúa como un niño, creo que no le gustaría. Se sentiría ofendido. Viene el autor y le dice, tengo mucho que decir y difícil de explicar. Pero note usted cuál es el versículo anterior, que es el verso 10. Está para hablar según el sacerdocio del orden de Melquisedec. Y les dice, es difícil de explicar. No porque no pueda el autor explicarlo, sino porque los oyentes todavía no están listos para escuchar ese tipo de enseñanza, pero luego en el capítulo 7 lo va a detallar. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es como que ahorita, hermanos, yo no sé cuántos años quizá lleven de bautizado ustedes, ¿no? Pero sería el colmo, es lo que diría el autor, sería el colmo que después de 10 años de bautizado, después de 5 años de bautizado, yo venga y le tenga que volver a explicar, hermanos, qué es el evangelio. Sería el colmo. Es que, hermana, recuerde que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ya no estamos para eso. Eso ya lo aprendimos. Eso ya creímos en ello, ya confiamos en ello y por lo tanto ya no estamos para volver a que se nos enseñe lo mismo. Debiendo ustedes ser ya maestros, le dice el autor, ustedes tienen la necesidad de que se les vuelva a explicar las cosas básicas del cristianismo. Y habéis llegado, dice, a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Quiénes son los que beben leche? Los bebés. ¿Cómo les está diciendo el autor? Ustedes de 40 años están actuando como bebés. Es una exhortación. Es una exhortación.
Y todo aquel, dice, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y mire la frase que encontré acá, y dice, qué desilusión cuando un cristiano que ha recibido la oportunidad de dar testimonio de Cristo y de enseñar el Evangelio, rehúsa hacerlo porque se siente incapaz. Qué desilusión. Qué desilusión que existan hermanos que llevan 20, 25 años en el cristianismo y nunca han podido presentarle a Cristo a una persona. Qué desilusión que hermanos de 10 años se les tenga que volver a explicar lo básico del cristianismo. Qué desilusión cuando hemos recibido la oportunidad de dar testimonio de Cristo y nos sentimos incapaces ante ello. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y de dominio propio. Hermano, pero es que yo creo, hermano, de que no es mi don el poder evangelizar. Hermano, en la Biblia encontramos nosotros que nosotros como iglesia somos el testimonio ante el mundo. Sus acciones hablan por nosotros mismos. Nuestras palabras, aunque no estemos evangelizando directamente, nuestras palabras hablan por nosotros mismos. ¿Qué creemos? ¿Quiénes somos nosotros? Qué desilusión cuando un cristiano que ha recibido la oportunidad de dar testimonio de Cristo y de enseñar el Evangelio, se priva de hacerlo, se priva de este privilegio, se priva de esta oportunidad porque aún se siente incapaz. Es una exhortación fuerte para cada uno de nosotros, lo que se nos habla a través de estos pasajes. Hemos recibido nosotros el poder, hemos recibido nosotros el Espíritu Santo para que podamos dar testimonio de Cristo. Y quiero dejarles esta frase, no la tengo anotada, pero es una frase que yo quiero dejarles. Hablemos siempre de Cristo y solo cuando sea necesario, utilicemos nuestras palabras. Hablemos siempre de Cristo y solamente cuando sea necesario, utilicemos nuestras palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Hablemos con hechos. Muchos dicen que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y los hechos permanecen. Pues no hablemos solamente de palabra, sino también con hechos. Y es lo que el autor nos está invitando a hacer. Hermana Reina, adelante. Hermano, eso es muy importante, pienso yo, porque muchas veces cuando uno sale al campo a evangelizar, hermano, o sea, en ese ministerio, es muy importante tener un testimonio de nuestra vida, porque eso tiene un respaldo muy grande, porque las personas que lo conocen a uno y lo escuchan hablar del Señor Jesús, sienten la confianza y le llama la atención porque han visto el testimonio que hay en nosotros. Pero cuando es lo contrario, hermano, o sea, nos rechazan y hasta nos pueden decir en nuestra cara, para ser como usted, mejor no. Entonces, es muy importante eso, el testimonio, o sea, hablar con hechos, con su propia vida, cuando uno lleva a presentar la palabra. Amén. Por ética no diré el país ni el nombre de lo que me sucedió en una ocasión. Llegamos a evangelizar a una persona y dice, ¿dónde está el borrachito? Y yo, no puede ser. No puede ser que esa sea la referencia que se tenga al pueblo de Dios. No puede ser que esa sea la referencia que se tenga a la iglesia del Señor. Obviamente somos pecadores y sabemos de que estamos en esa lucha constante, pero no podemos decir, sí, el borracho que está ahí al frente es la iglesia donde usted viene, creo que no es posible.
Eso no es madurez. Y por eso estos pasajes de Hebreos son un llamado a la madurez. Dice el verso 1 al 3 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, avancemos hacia la madurez. Estas doctrinas o estos temas que introduce el autor, dice, esto ya ustedes lo deben de saber, eso no lo tenemos que volver a repetir, acerca de el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Si usted es creyente, si usted es cristiano, por ende usted es nueva criatura y no pueden volver a las antiguas obras. Dice también de la doctrina de bautismo. Hemos y sabemos de que el bautismo es para salvación. No podemos nosotros volver a que nos repitan, hermano, ¿y para qué me bauticé yo? La imposición de manos en aquel entonces, los apóstoles lo hacían para la confirmación de la iglesia, la resurrección de los muertos. Ellos habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Le dice cómo es posible que teniendo ese hecho de la resurrección de entre los muertos de Jesucristo, se les tenga que volver a explicar qué es la resurrección. ¿Cómo es posible que se tenga que volver a hablar del juicio cuando ya sabemos, y más adelante en el mismo capítulo 9 de Hebreos va a decir, porque está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio? Y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite. O sea, del capítulo 6 del verso 1 al 3, es un llamado a la madurez. Y dice, hey, estas doctrinas que les estoy mencionando, estos temas ya deben estar sabidos entre ustedes. Ustedes deben avanzar, deben entrar a otro tipo de temas, deben entrar a otro tipo de vida. Su vida ahora tiene que dar testimonio de Cristo y no estar averiguando nuevamente qué es el bautismo, qué es lo de la resurrección, qué es el juicio, porque eso ya ustedes lo saben. Pero aquí viene, hermanos, recuerdan ustedes en la primera clase que hablábamos de que Hebreos fue una carta muy debatida para poder entrar al canon bíblico, para poder formar parte del canon bíblico. Recuerdan ustedes que mencionábamos de que había tenido muchos problemas y que muchos rechazaron Hebreos precisamente por lo que dice el versículo 4 al versículo 6. Y quiero, hermanos, que podamos poner mucha atención en esto que vamos a leer. Lea conmigo el verso 4 al 6. Mire lo que dice. Porque es, ¿qué cosa? Imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Note usted, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y que gustaron de todos los beneficios y del Espíritu Santo, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Recuerda cuál fue lo que mencionamos en la primera clase? ¿Cuál era la interpretación que se tomaba de este pasaje? Algunos que sufrieron la persecución de Roma y negaron a Jesucristo, cuando ellos quisieron regresar, les dijeron, no, no puedes, porque es imposible. Ahora, reflexionemos. ¿Es imposible arrepentirse para este tipo de personas? ¿Qué cree usted? Porque aquí está hablando de algo, hermano. O sea, es imposible de que alguien pueda volver a ser renovado si ha gustado del don celestial, si han sido partícipes del Espíritu Santo, si gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Será realmente imposible? ¿Será que si alguien cae en pecado,
Y uno dice, no, pero este cayó en pecado. Este tenía el Espíritu Santo. Este gustó de los dones celestiales. Y si esa persona vuelve y llega y se arrepiente, ¿es imposible? ¿Qué cree usted? Hermano, yo pienso, hermano, que cuando se puede hacer imposible es cuando la persona por voluntad propia insiste estar en el pecado y pone como excusa, es que yo no puedo, es que yo soy débil, es que tienen que comprenderme. Ok, porque, ok, gracias. Entonces uno dice, o sea, es como perder el tiempo, estar insistiendo en esta persona, queriéndole ayudar si él no quiere dejar ayudar, hermano. Pero cuando la persona realmente se arrepiente y muestra y da frutos de arrepentimiento, pues uno se anima y le echa como ahí la verdad, la segunda. Pero yo pienso pues que se hace imposible cuando la persona no quiere, aunque usted quiera ayudarle, pero él insiste y se pone rebelde, hermano. Pienso, ¿verdad? ¿Recuerdan? La semana pasada hablábamos de un pecado, el pecado de la incredulidad. Recuerdan que hablábamos que la incredulidad hace que la persona se endurezca en su corazón y le sea imposible arrepentirse. Es imposible arrepentirse, pero mire cómo vamos a entender el pasaje. Note el verso 4. El verso 4 dice, los que una vez fueron iluminados. Ok. Si fueron iluminados, si gustaron del Espíritu Santo, por ende quiere decir que estos fueron en su momento creyentes. ¿Estamos bien ahí? Fueron creyentes, fueron iluminados, pero abandonaron la fe, se volvieron incrédulos. Y entonces los que fueron iluminados, estaba buscando en el texto griego y hace referencia a un apóstata. Ya ahorita vamos a dar un poco de definición de quién es un apóstata. Pero un apóstata es tan débil en su convicción que por sus propios medios, hermanos, no logra regresar ni alcanzar el arrepentimiento. Un apóstata es tan débil, se le hace imposible, la palabra imposible tiene una connotación de debilidad, al apóstata se le hace imposible, se siente tan incapaz, es tan débil en su convicción que él no logra regresar ni alcanzar el arrepentimiento. Ahora, ¿quién es un apóstata? Quiero, por favor, mi hermano Byron, si me puedes ayudar leyendo lo que está en la diapositiva, por favor, hermano. Dice, el apóstata es alguien que conociendo la verdad se aparta deliberadamente de la fe cristiana. La apostasía implica un rechazo consciente de la doctrina y la vida cristiana. No es simple pecar, sino dar la espalda a Cristo y rechazar su salvación. ¿Qué logras entender de lo que es un apóstata entonces leyendo esta definición? Hermano Byron. Em, Según lo que yo entiendo, es que una apóstata es alguien que ya conoció la verdad, que ya aceptó la verdad, pero de un momento a otro llega a rechazar lo que él aceptó, lo que él entendió, llega a aceptar y le da la espalda a Cristo, como que ya no me importa, dándole la espalda a Cristo, él rechaza su salvación, pierde su salvación. En una oportunidad un hermano nos comentaba de que fueron a querer restaurar a alguien
Esta persona había tenido su matrimonio, pero lo había dejado por una persona más joven. Esta persona había tenido un cargo importante dentro de una congregación. Cuando quisieron llegar a restaurarle, la respuesta que se toparon de esta persona fue: si yo me voy a ir al infierno, me voy a ir con ella. Esas palabras son fuertes. Estas palabras son de una persona que conoció la verdad. Estas palabras son de una persona que conscientemente rechazó la vida cristiana. Lo hizo consciente. No es el simplemente hecho de pecar, sino que ya dio la espalda a Cristo y rechazó su salvación. Es imposible para los apóstatas, porque son tan débiles y son tan incapaces de arrepentirse, porque con su propia voluntad, conscientemente, han dejado la vida cristiana y le han dado la espalda a Cristo. Entonces, el pasaje: es imposible que alguien pueda encontrar el arrepentimiento para los apóstatas, los que han rechazado conscientemente la vida cristiana. Pero, ¿qué diferencia habría con un pecador? Hermana Catherine, por favor, si puede ayudarme con la definición que está en la diapositiva. Dice, toda persona es pecadora. Un pecador puede ser alguien que aún no conoce a Dios o un cristiano que peca ocasionalmente pero busca arrepentirse y seguir a Cristo. Aunque peca, no ha abandonado su fe. En esta categoría entramos los que estamos acá presentes, ¿no? Pecamos. Y cuando pecamos, hermano, yo en lo personal me siento tan desdichado y digo: no, ¿cómo puede ser posible que peque? ¿Cómo puede ser posible que ya conociendo a Dios caiga en pecado? ¿Cómo es posible? Pero aquí está la diferencia, que si usted y yo pecamos, buscamos ¿qué cosa? El arrepentimiento, y buscamos seguir a Cristo. Preocúpese, preocupémonos cuando pequemos y no sintamos nada. Cuando cometa un pecado y no siento nada, ahí es de preocuparse, porque posiblemente ya estemos empezando a pecar de manera consciente. Y estemos empezando a pecar y a rechazar la vida cristiana de manera consciente. Aunque pecamos, no hemos abandonado nuestra fe. Hermana Reina. Hermano, ahorita fíjese que me dio así como pesar porque es cierto, hermano, es muy doloroso cuando alguien peca y lo hace consciente, porque todo aquel que sabe que pecar es ofender a Dios. Yo recuerdo a una persona, hermano, que era cristiano y que él cantaba una canción que decía, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Y yo le digo, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Sí, dice, es que a mí me gusta mucho esa mujer, dice, y no importa eso. Ah, ok, o sea, usted está consciente que se va a ir al infierno y se va a ir junto con ella. Hermano, me recordó lo que acaba de decir usted, o sea, él estaba consciente que estaba pecando, no le importaba, para él era un deleite. Y lo más terrible es de que el testimonio que le está dando a esta persona, de hecho la mujer era casada, entonces, o sea, yo digo, qué terrible, o sea, qué espantoso decir, o sea, así en pocas palabras, en lo nicaragüense, hermano, le puedo decir me vale, o sea, ofendo a Dios, sí, me vale, pero es que a mí la mujer me gusta y no la voy a dejar. O sea, eso es terrible. O sea, es horrible, hermano, da pesar. Sí, da pesar. Ahora lo que debemos comprender, hermanos, en este pasaje es de que no se habla de una imposibilidad, sino que se habla de una debilidad.
O sea, una persona apóstata puede llegar a arrepentirse. ¿Qué pasa si un apóstata se arrepiente? Le decimos, no, no puedes entrar, no puedes venir y ser parte del arrepentimiento. ¿Qué pasaría si una persona, si un apóstata se arrepiente? Bueno, no podemos nosotros negar la gracia y la misericordia. La misericordia es ofrecer un favor a quien está en la desgracia. Y gracia es darle al que está en la desgracia lo que necesita. Y eso es el perdón. Usted y yo, hermanos, hemos recibido misericordia y gracia. Yo digo, si un apóstata luego de ofender a Dios en su debilidad reconoce que ha ofendido de manera tal a Dios y viene y se arrepiente, qué mejor manera de que el mundo pueda ver cómo la gracia y misericordia de Dios transforma al ser humano. Si un pecador, después de hacer tantas atrocidades, viene y se arrepiente, yo digo que una de las mejores formas para que las personas vean que Dios transforma el corazón de las personas. ¿Ha escuchado usted de un hombre llamado Jeffrey Dahmer? Salió una serie de este hombre, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie en los Estados Unidos. Jeffrey Dahmer agarraba a sus víctimas, las llevaba a su hogar y una de las primeras cosas que hacía era drogarlas y luego violarlas. Luego de violar a sus víctimas, él les hacía con un barreno un agujero en el cerebro para que las personas se mantuvieran como inconscientes. Después de eso, este hombre, Jeffrey Dahmer, mataba a sus víctimas, las descuartizaba, las metía a la refri y en su momento comía la carne de sus víctimas. Pero ¿qué pasó? Este hombre, hermanos, Jeffrey Dahmer, del cual estoy hablando, después de violar a sus víctimas, después de eh, descuartizarlas y después de comerse a sus propias víctimas, él cayó en la cárcel. Y estando en la cárcel, llegaron algunas personas con algunos folletos a predicar a la cárcel y este hombre, en el juicio que estaba teniendo, él dijo las siguientes palabras del apóstol Pablo que están escritas en la carta a Timoteo y él dijo, yo soy el principal de los pecadores. De todos los pecadores, yo soy el primero y me arrepiento por lo que he hecho. Pero no puedo solucionar lo que ya hice a las personas. Y Jeffrey Dahmer, hermanos, fue bautizado en la cárcel. ¿Y sabe usted qué ministerio bautizó a este hombre? Ministerio de la Iglesia de Cristo. Un ministerio de la Iglesia de Cristo en los Estados Unidos llegó a esta cárcel donde este asesino en serie, conocido como el carnicero, encontró la misericordia y la gracia de Dios. Entonces no es imposible. Una persona puede, un pecador puede arrepentirse y encontrar la gracia y la misericordia de Dios. No está en nosotros el decidir quién es salvo y quién no es salvo. No está en nosotros. Porque es muy débil, o son muy incapaces los apóstatas de poder venir y arrepentirse por sus propios medios. Para ellos va a ser muy difícil y no lo van a lograr hacer por sus propios medios. Pero luego de eso, hermanos, voy a avanzar rápidamente. Luego de eso, en los versículos en adelante, se habla de la promesa desde Abraham.
Dios le dio una promesa a Abraham. Y dice en el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Pero si usted nota más adelante, en el verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios prometió y Dios juró. ¿Cuál fue la promesa? ¿O qué es una promesa? ¿Qué significaba una promesa en el Antiguo Testamento? Un compromiso verbal o un compromiso escrito que se cumpliría en el futuro. O sea, Dios prometió, pero no solo prometió, sino también juró. Y el versículo 13 lo dice, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. El juramento es una declaración solemne en la que alguien invoca el nombre de Dios como testigo de su compromiso, asegurando que cumplirá lo dicho, y romper un juramento, hermanos, era considerado un pecado grave. Cuando Dios entonces se acerca a Abraham y le hace la promesa, y aparte de una promesa, hace un juramento, está quedando por sentado de que Dios cumpliría lo que estaba prometiendo. ¿Cómo lo vemos nosotros? Quiero que rápidamente usted me acompañe al libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 15. Génesis capítulo 15 y vamos a estar del verso 1 en adelante. Quiero que note usted. Después de estas cosas, dice el versículo 1 del capítulo 15 de Génesis. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, verso 3 del capítulo 15 de Génesis, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Haciendo una promesa o juramento. Primero es promesa, un compromiso verbal que se cumplirá en el futuro. Note usted, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Una promesa. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice el verso 6. Y le dijo, yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, mire el verso 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, tú ya me hiciste una promesa, pero ¿cómo yo sé que la promesa que me estás haciendo la vas a cumplir? El verso 9. Dios le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. ¿Qué está partiendo? Los animales. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Vayamos al verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Este pasaje, hermano, es importantísimo comprenderlo. Dios prometió
Pero luego Abraham le dice, ¿y cómo yo voy a saber que es cierto lo que me estás prometiendo? Dios lo manda a traer unos animales, los parte por la mitad, y luego Abraham ve cómo esa columna de fuego estaba pasando por en medio de los animales. ¿Qué significaba eso? En el antiguo tiempo, se partían los animales y en los que estaban haciendo un pacto pasaban por en medio de los animales partidos y decían, así quede yo partido como estos animales si yo no cumplo con lo que yo estoy prometiendo. Dios juró por sí mismo cumplir con esa promesa. Por eso es un compromiso absoluto el que hizo el Señor. Quienes pasaban entre los animales partidos estaban declarando que si no cumplían el pacto, mire lo que significaba, sufrirían el mismo destino que los animales sacrificados. Otra cosa era la confirmación del pacto con sangre. Representaba la seriedad del acuerdo que era ratificado con la vida de los animales. Dios mismo realizó este acto para confirmar su fidelidad al pacto que hizo con el hombre. Por eso la exhortación de estos dos capítulos o de estos capítulos que hemos visto en Hebreos es: no sean incrédulos, porque Dios juró por sí mismo cumplir con lo que él prometió. Él haría una descendencia grande, daría a su propio hijo, y Cristo ya vino a la tierra y es ese gran sumo sacerdote que se ofreció por nuestros pecados y que por medio de él ahora nosotros podemos acercarnos ante la presencia de Dios. Qué hermoso es conocer esto, y vayamos a las conclusiones de esta noche. Termina diciendo en estos pasajes, en el verso 19 y 20 del capítulo 6 de Hebreos, la cual tenemos como segura, hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo se sacrificó por nosotros. Cristo se entregó por nosotros. ¿Lo creemos? Vivámoslo. Vivamos en obediencia. No caigamos en el pecado. No seamos incrédulos a las promesas de Dios. Ya el escritor en algunos pasajes anteriores dijo qué es lo que pasa con los incrédulos. Perecieron en el desierto. Y eso nos puede suceder a nosotros si dejamos de creer en el Señor. Si nos volvemos incrédulos, vamos a ser tan débiles y tan incapaces de arrepentirnos que lo único que vamos a encontrar es destrucción. La esperanza está anclada en la obra terminada de Cristo, que expió los pecados de su pueblo. Jesús, el precursor que ha entrado al cielo como sumo sacerdote y que por su presencia en el cielo les garantiza la entrada a sus seguidores. Hermanos, contamos con una esperanza, la esperanza de poder entrar al cielo ante la presencia de Dios. Esa es la esperanza que aguardamos nosotros. Y como lo hemos venido diciendo, Cristo está por encima de todos y de todo. Así que en estos dos capítulos, el autor de Hebreos se ha dado a la tarea de poder darnos unas advertencias y de darnos algunas exhortaciones de qué pasa si nos volvemos incrédulos. Lo dijo ya con el pueblo de Israel diciendo, el pueblo pereció en el desierto. Pero ahora los creyentes, si dejan de creer en las promesas del Señor, viendo que aún el Señor
juró por sí mismo. Qué gran consecuencia hay para los que dejan de creer en Dios, se alejan de Él de manera consciente. Somos pecadores, lo reconocemos, pero buscamos el arrepentimiento y estar siempre bien delante de la presencia del Señor. Cuando dejemos de arrepentirnos por nuestros pecados, he ahí un gran problema. Hermanos, acerquémonos pues al trono de nuestro Dios para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Algún comentario que quiera usted hacer en esta noche? Adelante, mis hermanos. Bueno, Byron. Solo una pregunta, hermano. Usted dijo una frase cuando estaba hablando del capítulo 6, del 4 al 6. No se habla de una imposibilidad, sino de un, no sé si puede completar la frase. Ok, no es que sea imposible, sino se convierte en una debilidad. El apóstata es tan débil que no es capaz de poder llegar al arrepentimiento. Es muy débil, no tiene las fuerzas para hacerlo porque conscientemente ha dejado la vida cristiana. Vale, hermano.